Cuando acabé mi condena, cuando acabé mi condena, a primeras horas de esta tarde, me vi muy solo y perdido. Ella se murió de pena y Dios, que la causa sí yo sé que murió siendo buena. Bienaventurados. Hoy quiero hablaros del suceso que considero más escalofriante de toda la España negra. Y es que, si a un país lo definen sus crímenes, este es el que más nos define como pueblo. Estoy hablando, por supuesto, de la matanza de Puerto Rico. Una serie de asesinatos con la venganza como motor principal, pero en los que, si te sumerges un poco, empiezan a verse las costuras de una sociedad que está dispuesta a repetir sus pecados una y mil veces. Vamos con ello. En una España que se creía europea, los grandes núcleos de población se empezaban a ver abarrotados por gente que abandonaba el medio rural en busca de vivir su propio sueño, el sueño de una España mucho más cosmopolita, en la que vivir en un pueblo era la muerte de las oportunidades. A ese malentendido capitalismo se le llamó progreso y abrió una herida en la España rural que nunca más se volvió a cerrar. Ahora lo llaman la España vaciada. Reductos de población casi sin servicios, en los que el tiempo pasa muchísimo más despacio y el progreso del que tanto presumían es solo el derecho de quienes abandonan los hogares de generaciones enteras de su familia y los cambia por el sueño europeo de vivir en una gran ciudad. Aunque el nombre de España vaciada está muy bien elegido, porque ella no se vació sola. Las promesas de los políticos que hipnotizaban a su población trayéndoles el Mundial de Fútbol, mientras se ocupaban de dar una imagen de falso desarrollo, contándoles el cuento de la lechera en forma de expo, hizo que todo el mundo girase la cara al mundo rural, haciéndolo ver una fotografía del pasado y eliminándolo de un presente para el que no estaban preparados. Pero la realidad es tozuda. Y en España, más. Esa realidad se reveló ante sus propios escépticos el domingo 26 de agosto de 1990, en una pequeña pedanía de Benquerencia, Badajoz, llamada Puerto Rico, donde una población de 135 habitantes vivió el suceso más mediático de todo el crimen patrio, en el que una disputa generacional de dos familias, los Izquierdo y los Cabanillas, terminó con la muerte de 9 personas a punta de escopeta, sacando de esta forma todos los cadáveres que con tanto afán se habían encargado en guardar en el armario, y dejando en evidencia que esa España que nos vendían los políticos aún estaba muy lejos de ser una realidad. Pero, ¿quiénes son los Izquierdo y los Cabanillas? ¿De dónde viene esa disputa? ¿Era solo el caso aislado de una sociedad desarrollada o una verdad latiendo debajo de tanta falsa prosperidad? Quedaros conmigo y vemos qué podemos sacar en claro. Para entender cómo la disputa de dos familias acaba en masacre, tendremos que remontarnos a los inicios del conflicto y verlo así de forma cronológica, para que podamos seguir cómo de desmedida fue la escala de violencia. Año 1920, una riña de colegio entre niños, 2 Izquierdos y un Cabanillas. Esta riña, que se podría haber quedado como un juego, se sobredimensiona entre ambas familias, poniendo así la primera piedra de la que sería una catedral de violencia. 8 años más tarde, las rencillas no se amainaron, sino que fueron a más. Luis Cabanillas se opone de forma directa a la amistad entre su hermana Matilde con Alejandro Izquierdo. Con respuesta a esto, los Izquierdos esperan a última hora de una fiesta a Luis Cabanillas fuera de la sala para meterle una paliza. Un amigo de Luis Izquierdo desde la ventana distingue a los Cabanillas, escondidos en una oscuridad poco intensa, ya que ese día la luna llena bañaba los campos de Puerto Rico. Aún así, Luis, haciendo uso de una moral distorsionada por el medio, sale a la puerta tanteando la navaja que tenía en el bolsillo. Cuando se acercan, sin medir palabra, Luis esgrima su navaja y propina una puñalada a Alejandro Cabanillas, la cual no fue mortal, pero le produjo secuelas para toda la vida. Iros quedando con los personajes. Luis Izquierdo fue condenado a 7 meses de cárcel y al destierro de Puerto Rico de por vida. Este suceso fue el pistoletazo de salida a una carrera que ya era imparable. En estos pequeños núcleos de población es imposible huir de los fantasmas. Las historias se repiten en bucle, puesto que siempre estás en contacto con las mismas personas y los mismos escenarios. Los errores son replicados sin fin por las siguientes generaciones, en una espiral que no parece terminar, ayudados por el total desinterés y el abandono de las autoridades por este tipo de pueblos. Por ello, en 1937, 7 años después del último incidente, la puñalada a Alejandro Cabanillas,
En otro baile patronal, Basilio Cabanillas ronda a Amelia Izquierdo. La historia se repite pero en sentido contrario. Daniel Izquierdo le afea a su prima la relación con uno de los miembros de los Cabanillas. Esto haría caldear el ambiente, teniendo consecuencias nefastas. Basilio Cabanillas vuelve a su casa al finalizar el baile. Recorre un angosto sendero que atraviesa un olivar a modo de atajo. En él le espera Daniel Izquierdo para asaltarla. Basilio a duras penas fue capaz de llegar a su casa por su propio pie, obligándole a pasar semanas en el hospital debido a la paliza que le propinó. Daniel Izquierdo fue juzgado y encarcelado. Estas disputas obedecen los cánones del mismo Shakespeare. Dos familias, los Izquierdos llamados los Patas Pelás y los Cabanillas, llamados los Amadeos, guerrean generación tras generación por pura extensión, por algo que ninguno de ellos recuerda, trascendiendo en el tiempo pero nunca en el espacio, convirtiéndose en un mal endémico del mismo pueblo, que pudre la convivencia vecinal y termina por colorear el paisaje a su gusto. Es la realidad imitando al arte otra vez. Durante los próximos 30 años se vivió en una calma tensa, pero en las condiciones adecuadas. Tantos años de paz, lo único que significan es que está cada vez más cerca la próxima disputa. Corre el año 1961 y atentos, por primera vez os presento a los protagonistas de esta historia. Los hermanos Izquierdo, Emilio y Antonio, quienes siendo solo unos niños propinan una paliza a Antonio Cabanillas. Esto propició que Amadeo increpase a Luciana y Jerónimo Izquierdo por el comportamiento de sus dos hermanos. En esta disputa, Luciana Izquierdo se cae al ser empujada por Amadeo y se rompe el brazo. Y este suceso es el Rubicón de esta historia. Ya nunca más habrá vuelta atrás. Año 1967. Jerónimo Izquierdo espera en una linde que tienen a medias a Amadeo Cabanillas. Cuando le ve llegar, abre su navaja y le apuñala en el estómago. En respuesta desmedida a la agresión de Amadeo a Luciana Izquierdo, Jerónimo es condenado a prisión 14 años y a un destierro de por vida de Puerto Rico, lo cual le obliga a mudarse a Barcelona. Ahora sí, estamos en 1984, 17 años más tarde del último episodio. La casa de Isabel Izquierdo se incendia de forma sospechosa e Isabel, alma mater de la familia Izquierdo, se quema viva delante de sus 6 hijos, incluyendo a Antonio y Emilio. La familia Izquierdo acusó de forma directa a los Cabanillas y de forma indirecta al pueblo, que mantenía un silencio sepulcral sobre los hechos. En el pueblo corría el rumor de que el que incendió la casa de Isabel Izquierdo fue Antonio Cabanillas, hermano de Amadeo, en venganza por lo ocurrido hace 17 años. Sin embargo, nunca pudieron inculpar a nadie por falta de pruebas. Esto destrozó a la familia Izquierdo y creó un caldo de cultivo perfecto para el desastre. 2 años después, en 1986, Jerónimo Izquierdo se escapa de prisión y vuelve a Puerto Rico a vengar a su madre. Jerónimo, siguiendo su modus operandi habitual, apuñala a Antonio Cabanillas y lo hiere de forma no mortal, con la consecución del encierro de Jerónimo en el psiquiátrico de Mérida, donde fallecería 2 días más tarde. El comportamiento del hermano mayor de los Izquierdos, Jerónimo, dibuja una ética basada en el ojo por ojo y el diente por diente, alimentada desde que era crío, debido a la privación de herramientas reales contra la falta de inteligencia emocional. Es casi de película del oeste. Este hombre se fugó de prisión solo para vengar a su madre y morir a los 2 días. Es la disolución completa del individuo en la misión, digno del propio Clint Eastwood en Unforgiven. Usted es William Manny de Missouri, el asesino de niños y mujeres. Así es. He matado mujeres y niños. He disparado sobre cualquier cosa que tuviera vida y se moviera. Y hoy he venido a matarle a usted. Y que conste que no hay nada de admiración en mis palabras, pero convendréis conmigo con que es fascinante. Bueno, sigamos. Espero que os estéis quedando con los personajes y las tramas, aunque a partir de ahora van a ser muy recurrentes. Emilio, Antonio, Luciana y Ángela, hijos y hermanos respectivamente de los fallecidos Isabel y Jerónimo, se mudan al pueblo de al lado movidos por la paranoia que ellos mismos estaban alimentando desde la muerte de su madre. ¿Qué foco más? Rango focal más pequeño. El clan de los Patas Pelás cambia de residencia a Monterrubio. Lejos de ayudar en algo esto a la situación de la familia, lo único que hizo fue alimentar los delirios de las hermanas, Luciana y Ángela, quienes sufrían paranoia aguda y manía persecutoria, hasta el punto de llegar a desenchufar el frigorífico y quitar las pilas a los relojes de la pared, porque pensaban que le escondían bombas. Antonio y Emilio, mucho más adaptados a la vida en Monterrubio, se dedicaban a cazar y a jugar a las cartas en los pocos bares que había en la localidad, pero la presión que ejercían las hermanas hacia ellos era prácticamente insoportable. Luciana y Ángela clamaban justicia contra los Cabanillas, tenían sed de venganza y comparaban constantemente a su hermano Jerónimo con ellos, haciéndoles sentir así que estaban decepcionando a su madre y a la memoria de su hermano Jerónimo. Es entonces cuando esta presión empieza a surtir efecto. Los hermanos de Izquierdo por fin empiezan a planear su venganza. 26 de agosto de 1990. Los hermanos Izquierdo, Antonio y Emilio, dicen a sus hermanas que van a cazar tortolas.
Pero ellas, conocedoras y orgullosas de todo lo que habían estado inculcando durante estos años en Antonio y Emilio, sabían que no era así. Los hermanos Izquierdo cargan las escopetas y portan con ellos más de 300 cartuchos, dirección a Puerto Rico. Una vez allí, se apostillan en un callejón, dispuestos a dar comienzo a la matanza. Pasadas las 10 de la noche, los vecinos de la localidad empiezan a salirse a tomar el fresco, en lo que parecía una rutinaria noche de verano. Pero esta vez no sería así. Ven aparecer por la calle Carrera, la más grande de todo el pueblo, a dos siluetas cortadas por el contraluz de las farolas, apuntándoles con las escopetas directamente hacia ellos. Los hermanos Izquierdo descerrajan un tiro de pajarro a Antonio y Encarnación Cabanilla, dos niñas entre los 14 y los 16 años. Son las primeras víctimas, dando paso a una vorágine de violencia imparable. Los hermanos Izquierdo aprovechan la confusión del momento para disparar a ventanas y coches, y a todo lo que se movía durante más de una hora, dejando a su paso 9 muertos y más de 15 heridos. Después de esto, los patas pelás huyen hacia el monte, no siendo atrapados hasta la mañana siguiente por una exhaustiva búsqueda de la Guardia Civil. La primera declaración de Antonio Izquierdo al ser arrestado fue que tenían pensado bajar la noche siguiente para terminar lo que habían empezado. Toda la prensa nacional se hizo eco del asunto, por supuesto poniéndole tintes amarillistas a todo lo que ocurrió, tapando así el mismísimo sol con el dedo que se señala. El pueblo de Puerto Rico estaba sumido en pánico, pues pensaban que esto sería una guerra civil a pequeña escala. En un pueblo de 140 habitantes, la disputa de dos familias es motivo de crispación, y más cuando, obedeciendo al sistema endogámico por el cual se rigen este tipo de lugares, los apellidos Izquierdo y Cabanilla se mezclan durante muchas generaciones. Esto hizo que se instaurase un estado de paranoia local, pues pensaban que el enemigo podría venir de cualquier sitio, puesto que convivían con él. Esto, por supuesto, lo aprovechó la prensa para dibujar a la España rural como la de los santos inocentes, desligándose de esa España y mirando por encima del hombro a todo lo que provenía de los pueblos, dándose el derecho a jugar desde sus metrópolis a los obtusos campesinos que no habían aprendido a leer, proveyéndose a sí mismo de la falsa sensación de que esto solo ocurría en el medio rural y de que la España europea estaba muy por encima de este tipo de situaciones. Y yo ahora me pregunto, ¿cuánto de culpable será el Estado que se olvidó de sus raíces, en pos de parecer algo siempre que no éramos? ¿Cuánto tuvo que ver en la formación errática de individuos olvidados bajo una cúpula de inoperancia política, en el que no tuvieron luz hasta los años 70 y en el que el agua corriente llegó a la misma vez que el Mundial de Fútbol a España? También me pregunto qué habría pasado si 2 generaciones atrás no se hubiese dado por perdido el medio rural y se hubiese apostado por él, haciendo así próspero y asequible poder vivir en un pueblo. Supongo que esto nunca lo sabremos, pero como somos la España europea, esto no nos volverá a pasar, ¿verdad? Puerto Rico entero se volcó en contra de las hermanas Izquierdo, las cuales estuvieron desaparecidas por 4 días, en los cuales las hermanas fueron detenidas en Madrid, atentos a esto, por intentar entrar a la Moncloa para hablar con el presidente Felipe González. En su delirio paranoide, ellas creían que era la única forma de resolver la situación y de salvar a sus hermanos y a ellas. Tristemente, hasta ese punto llegaba la ignorancia de estas personas, abandonadas a su suerte desde generaciones atrás por nuestra fantástica España. La policía, al retenerlas, las devolvió a Castuela, donde retenían a sus hermanos, creyendo así que encontrarían en ellas el germen del inicio de la masacre, puesto que sospechaban que entre la mente pensante y los que habían apretado el gatillo había una cuantiosa distancia intelectual. Quiero que veáis esta entrevista. Creo que dibuja bastante bien el perfil del tipo de personas de las que estamos hablando. De lo sucedido con el presidente del gobierno. Fueron detenidas en el tren. Completamente ausentes, dieron banales explicaciones de lo ocurrido a los periodistas. ¿Y es usted la cara que llevamos? ¿Viendo la cara? Si le gusta hasta el estómago lo tenemos revuelto. Si llevamos el estómago revuelto y todo. ¿En comisaría les han dicho algo de cómo estaban ellos? ¿Han podido hablar con los jueces de comisaría? No. ¿Qué les dirían ustedes a Antonio y a Emilio si les pudieran oír? A sus hermanos, que están en la prisión. ¿Y qué le diríamos? Ahora ya, en la puerta de los juzgados de Badajoz, Antonio Cabanillas, padre de las niñas asesinadas, fue detenido por portar un cuchillo. Del juicio de las hermanas Izquierdo, de dicho juicio salieron absueltas, puesto que no había pruebas concluyentes contra ellas, pero por recomendación médica fueron llevadas al mismo psiquiatra donde años antes había muerto Jerónimo Izquierdo. Los psiquiatras en ella detectaron un trastorno paranoide, incrementado por el aislamiento en Monterrubio y alimentado incansablemente por la sed de venganza. En 1994 se celebró por fin el juicio a los hermanos Izquierdo, Emilio y Antonio, y voy a poneros algunas declaraciones de estos dos joyitos. Pienso que estaban tapando la muerte de mi madre. Pienso yo que estaban, porque además el pueblo decía que no se aclaraba
porque había sido que el juez había sido conforme de que hicieran esas, no sé, porque yo ya tenía la mente en blanco y yo no sé ni por dónde entré ni por dónde salí. Pero sabe usted que entró en la calle Carrera. ¿Recuerda usted que entró en la calle Carrera? No lo recuerdo, ¿no? Además, es que me están diciendo ustedes unas cosas, que me están ustedes revolviendo el cuerpo. Disparé una vez o dos al aire porque el personal se asentara. Y hablan ustedes de ir esa noche a Puerto Urraco, ¿verdad? Ahora cuando caen copla y zona. Usted verá en todos los actos que la Guardia Civil... Bien, pero usted... Todas las declaraciones... Porque la Guardia Civil dice que nosotros vamos a las 10:30... A lo que pregunto, señoría. Pues fuimos allí, pero yo... No creía que íbamos a ir a una matanza, porque si yo hubiera querido que iba a ir a una matanza, no voy con mi hermano. Yo veo que salen exactamente dos personas con unas escopetas y entonces empiezan a disparar a diestro y a siniestro a toda la gente. Sí, mi padre se dio la vuelta y dijo, Emilio, ¿pero qué cojones? Después de esto, los hermanos Izquierdo fueron condenados a 684 años de cárcel entre los dos. Y una cosa a destacar de la sentencia es que determinó que la inteligencia de Antonio y Emilio entraban dentro de los parámetros de la normalidad, puesto que manejaban rebaños con numerosas cabezas y arrendaban fincas. En fin, en 2005 murieron Luciana y Ángela en el psiquiátrico de Mérida. Este hecho es muy reseñable, pues se distanciaban 13 años de edad la una con la otra, y murieron el mismo año. En cuanto a los hermanos Izquierdo, Emilio murió en prisión a los 76 años y Antonio se quitó la vida en su celda 4 años después, poniendo así fin a la guerra entre los Patas Pelas y los Amadeos hasta día de hoy. Esta matanza ocurrió el 26 de agosto de 1990, pero se gestó en los albores del pueblo, heredada generación tras generación y alimentadas con disputas que van desde lo ridículo a lo funesto, sin que nadie haga absolutamente nada. Todo el mundo estaba viendo cómo se montaba una bomba de relojería y todo el mundo apartó la vista con tal de que a ellos no les saltasen las esquirlas. Esta historia cuenta el descenso a la locura de 4 hermanos, aislados y condenados al ostracismo, mientras el progreso les arrinconaba sin ayuda debajo del paisaje agreste para que no molestasen, condenándolos así a convivir con sus fantasmas eternamente y desatando una masacre en la que los responsables directos son hijos bastardos de un país que no quería ser su padre y que bruñó una escopeta en forma de olvido para escribir por siempre en la historia de nuestro país con letras rojas: que pueblo pequeño, infierno grande. Ha matado a todo el mundo. Y si hay más niños también mataron.